¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Roberto Liquidano Rodríguez. Hoy les traeré la conclusión sobre el sensor ultrasónico trabajando con Arduino. En videos anteriores vimos cómo si un objeto se encuentra lejano, visualmente veremos encendido el LED interno de Arduino, y conforme se acerca un objeto al sensor, entonces se apaga el LED interno y enciende un LED rojo externo indicando la cercanía de ese objeto. Bueno, el día de hoy vamos a ver un programa parecido al anterior, pero ahora le agregamos sonido. Eso quiere decir que cuando un objeto se encuentre lejano del sensor, entonces se encenderá el LED ámbar y no habrá sonido. Conforme se acerca el objeto, entonces iremos escuchando un sonido intermitente. Puede estar encendido el LED interno de Arduino, y conforme se acerca el objeto, ese sonido se vuelve más frecuente y se encenderá el LED rojo indicando que el objeto se encuentra ya muy cercano. Si ese objeto se continúa acercándose, entonces el sonido va a ser más frecuente y llegando a ser ya fijo, indicando que el objeto se encuentra muy cercano al sensor, caso de alarma, porque se va a prestar a que exista una colisión entre el objeto y el sistema que contiene el sensor ultrasonido. Entonces, este programa nos lleva a compararlo con los que tienen algunos autos modernos, que cuando aplicamos reversa se enciende un sonido indicando la cercanía de nuestro auto con algún objeto u otro auto que tengamos atrás de nuestro auto. Conforme vayamos metiendo reversa y vemos que nos acercamos hacia ese otro objeto, entonces va a ser más intensa la señal audible, indicando condición de alerta para el piloto. Llega un momento tal en que es tanta la cercanía que el pitido permanece fijo, y en algunos casos de autos estos ya no pueden avanzar más de reversa, indicando que hay una situación de conflicto por colisión con otro objeto atrás de nuestro auto. Bueno, entonces este sistema o este programa se puede aplicar a aquellos que les encante tunear automóviles, aplicarse a un auto que no tiene ese sistema e implementarlo. Es como una sugerencia donde podemos aplicar este nuevo programa que vamos a mostrar a continuación. ¿En qué consiste este programa? Primero, declaramos dos variables de tipo entera, dos constantes de tipo entera, una echo pin y otra trigger pin, con valor 4 y 5 respectivamente, que corresponden a las terminales echo y trigger del sensor, y quedan conectadas a las terminales digitales 4 y 5 de nuestro Arduino. Definimos 5 variables de tipo entera: una llamada LED 13 con valor 13, otra LED rojo con valor 3, otra buzzer con valor 8 y otra CM, así como una variable X con valor igual a 200. Bueno, LED 13 indica el LED interno de Arduino conectado a la terminal digital 13 de Arduino. Un LED externo
que irá conectado a la terminal digital 3 de Arduino. Nuestro buzzer o indicador de sonido pues irá conectado a la terminal 8 de Arduino. Y variables CM que vamos a utilizar en el cálculo de la distancia, y X con el valor máximo de la distancia, 200. En el setup, en la función setup, definimos nuestro puerto serial a una velocidad de 9600 baudios para poder monitorear, para este caso, la distancia que se encuentra el objeto. Y de ahí definimos con la instrucción pinMode cómo van a estar definidas las terminales de Arduino. Trigger pin, que es el pin número 5 como salida, el pin 4 como entrada, el pin 13 salida, el pin 3 salida y el pin 8 salida. Pin número 8 como salida. Bueno, vamos a ver en nuestro programa en la función loop cómo lo tenemos. Entonces la primera instrucción es, dentro de una variable entera cm, vamos a guardar el regreso de una función entera llamada pin, cuyos parámetros son trigger pin y echo pin, que corresponden a las terminales trigger y echo de nuestro sensor. Una vez que retorne ese valor, entonces lo imprimimos en nuestro puerto serial con el texto de distancia igual y el valor que retornó en centímetros. Ahí comparamos el valor retornado, ¿sí? Si es menor que 20, entonces tendremos primeramente que el objeto se encuentra a una muy corta distancia y el LED 13 o LED interno de Arduino se apaga, el LED rojo se activa, así como que el buzzer sonando continuamente. Si esa distancia es mayor o igual que 20 y menor que 80 centímetros, entonces todavía tenemos apagado el LED interno de Arduino y encendido el LED rojo, indicando una condición de alerta. En el anterior ya es una condición de alarma, el objeto ya se encuentra muy cercano, y en este una condición de alerta indicando que el objeto está cercano pero todavía con tolerancia, y el buzzer va a sonar a una frecuencia un poquito elevada, pero no va a estar fijo como el caso anterior, sonando continuamente. Aquí va a ser una frecuencia elevada indicando condición de alerta. Si el objeto ya está a una distancia más lejana, 80 a 120 centímetros, entonces el LED interno de Arduino va a estar encendido, el LED rojo se apagará y el buzzer va a estar sonando a una frecuencia más baja, indicando una condición pues tolerable. Pero si el objeto se encuentra ya muy lejano, entonces el LED interno de Arduino permanecerá en alto, el LED externo en bajo y el sonido apagado. Entonces estas son las condiciones en el cual vamos a tener una condición visual y audible que nos alerta de la cercanía o lejanía de un objeto. Bueno, vamos a comentar la función pin que ya hemos visto en programas anteriores. Esta función devuelve valores enteros y requiere dos parámetros. Una es la terminal trigger y la otra la terminal echo de nuestro sensor. Aquí definimos dos variables decimales de tipo long, duración y distancia, para guardar lo más aproximadamente posible en decimales el valor de la distancia.
Entonces comenzamos primeramente bajando a un estado bajo la terminal trigger para poder iniciar limpiamente el pulso, y después la pasamos a alto por una duración de 10 microsegundos ese pulso para que viaje en el aire y detecte la cercanía o lejanía de un objeto. Entonces ahí estamos en espera de la llegada del pulso en el terminal eco a que pase alto. Cuando pase alto, entonces tendremos que recibirlo en la terminal eco y nos va a informar del tiempo que tardó en regresar. Después de ese tiempo que ya lo tenemos ahí dentro de la memoria de Arduino, convertimos ese tiempo a la distancia con la fórmula que aplicamos, ¿sí?, en programas anteriores y que describimos en la parte de la sección teórica, y retornamos ese valor donde fue llamado, es decir, hasta este punto, ¿sí? Aquí llamamos a la función ping que acabamos de explicar y regresa su valor en la variable cm. Solo nos falta vaciar el programa en nuestra placa Arduino. Lo vamos a hacer a continuación. Vamos a vaciar el programa en la memoria de Arduino. Vemos la ventana de mensajes. Y ya vemos que subió el programa. Entonces solo nos resta demostrar el programa visualmente. Abrimos nuestro puerto serial indicando que el objeto se encuentra a una distancia lejana aún. Bueno, aquí tenemos nuestro Arduino con el sensor. Observamos que el LED interno se encuentra encendido, el LED externo apagado y la distancia se encuentra en el objeto muy lejano, mayor a 120. Ahí nos indica que 172 centímetros. Bueno, vamos a comenzar entonces acercando un objeto a ver cómo responde. Aquí vemos que ya se encendió el LED rojo, se apagó el LED interno y observamos la distancia a que se encuentra. Aproximadamente 60 centímetros. Se va acercando el objeto. Ahí llegó a cierta distancia en el cual el sonido cambia. En el rojo apagado y la distancia aproximadamente son 20 centímetros. Si lo acercamos un poco más, vemos que la distancia son
18 centímetros y se escucha el sonido ya fijo, indicando la cercanía del objeto. Ahí está, 2 centímetros mínimo que detecte el objeto, se va alejando y ya cambia la parte audible. Entonces vemos que ya el objeto se alejó, ya no escuchamos el sonido y el LED interno encendido y el LED rojo apagado. Bueno, ahí tenemos la demostración del programa. A ver si algunos usuarios se animan y lo implementan en su auto, a ver qué tal les funciona. Recordando que si lo conectan a un auto, pues la fuente de voltaje a la batería del auto es de 12 volts. Entonces habrá que conectarlo a la terminal banana que tenemos aquí de Arduino, en el cual tiene un regulador de 5 volts. Si conectamos una fuente mayor a 5 volts, este regulador la cambia a 5 volts para que pueda trabajar nuestro sistema Arduino adecuadamente a 5 volts. Entonces aquí lo tenemos. Este es el conector y el regulador. Lo pueden conectar a la reversa de su auto, perdón, a la parte de los focos de reversa de su auto, que cuando metemos reversa, pues estos se encienden en la parte posterior del auto. Son las luces blancas correspondientes. Bueno, ahí consulten con su eléctrico para que le dé mayor orientación sobre dónde conectar su sistema, si es que se animan a hacerlo. Por hoy es todo. Espero que les haya gustado este video, esta aplicación de Arduino utilizando un sensor ultrasónico. Nos vemos hasta la próxima. Por su atención, gracias.